Buenas tardes a todos los presentes. Siendo las 6 de la tarde del día 22 de mayo del año 2021, en esta sala de audiencias virtual, con el objeto de atender solicitud de tutela de derechos presentado por el investigado Martín Prado Torres, que se corresponde al expediente 46-2018-38, precisando que corresponde respecto al extremo que fuera declarado en su oportunidad inadmisible por este mismo órgano jurisdiccional. Esto es, precisión de evidencia que sustente la imputación por lavado de activos referida a disposición fiscal número 11 que fuera expedida y notificada en su oportunidad. Se precisa que esta audiencia virtual tiene el carácter de pública. Está siendo grabada en registro de audio y video. La dirige Rocío del Pilar Tarrillo Tamay, jueza del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria de los Sistemas Especializados de Delitos de Corrupción de Funcionarios. Con fines de acreditación se le considera el uso de la palabra. Fiscalía. Muchas gracias, señorita magistrada. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Comparece a su despacho la abogada Sharon Delgado Lobato, como aparece en autos, fiscal adjunto de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Equipo Especial, con domicilio procesal en el Jirón 2 de Mayo, número 1804, Cajamarca, y casilla electrónica 48281. Muchas gracias. Señoritas abogadas de la defensa. Buenas tardes, señorita juez de garantías. Extiendo de igual manera mi saludo a todos los presentes. Quien se acredita es la letrada Milagros Yalán González, defensa técnica del ciudadano Martín Prado Torres, con registro ICAC número 54806. Buenas tardes, señorita juez de garantías, fiscal adjunta y a todos los presentes en esta audiencia. Como segunda defensa técnica del ciudadano Martín Prado Torres, quien les habla, la letrada Lucero Alexandra Tirado Machuca, con registro ICAC 46748. Muchas gracias. Teniendo los datos consignados de la especialista de audiencias, Karen Yulisa Moncayo Chávez, refiere que no existe ninguna incidencia escrita pendiente que tenga que dar cuenta. Siendo esto así, ¿existe alguna oposición a la instalación de esta audiencia virtual? ¿Fiscalía? Ninguna oposición, señorita magistrada. ¿Abogadas de la defensa? Ninguna oposición, señor juez. Muchas gracias. Siendo ello así, se declara válidamente instalada la misma, atendiendo a la naturaleza del pedido, esto es, solicitud de tutela de derechos. Señorita abogada, tiene usted el uso de la palabra en el extremo al cual se ha hecho referencia. Bueno, gracias, señora juez de garantías. Efectivamente, la defensa técnica pretende que en vía de tutela de derechos, Fiscalía nos precise cuáles son las evidencias que justifica y que sustentan este reciente y nuevo delito de lavado de activos que se le atribuye a mi patrocinado Martín Prado Torres. Señorita juez de garantías, según la disposición fiscal número 11 de fecha 2 de mayo de 2018, en el cual Fiscalía amplía la formalización de la investigación preparatoria, se le imputa a mi patrocinado Martín Prado Torres el delito de lavado de activos sobre la base del siguiente sustrato fáctico. En la página número 7 de dicha disposición, en el considerando 29, Fiscalía atribuye como marco de imputación fáctica lo siguiente. De acuerdo con los hechos descritos en el cuerpo de esta disposición fiscal, se imputa a Martín Prado Torres, en su condición de representante de la empresa constructora Prado Torres, haber realizado actos de conversión y transferencia de activos de la empresa constructora Prado Torres que tenía un origen ilícito, vinculados al pago ilícito del 2.92% del valor referencial de las obras ilícitas a favor de las empresas ULUAL Contratistas General, SAC, PIP Proyectos y Contratistas Generales SAC y Reich Contratistas y Servicios Generales SAC, vinculados, según señala Fiscalía, a los investigados Carlos Mendo Solórzano y Jaime Soto Alcántara, durante el periodo comprendido en enero a noviembre del año 2014. Señorita magistrada, esta es la imputación fáctica que atribuye Fiscalía a mi patrocinado. Y debo resaltar lo siguiente. Esta misma imputación fáctica, la que acabo de exponer, se le atribuye también a los otros 13 investigados. En este caso, la imputación varía en cuanto a los nombres
la defensa sustenta su pedido, señorita magistrada, invocando el artículo 87 del Código Procesal Penal referente a las instrucciones preliminares. Este artículo adjetivo en su inciso 1 señala: antes de comenzar la declaración del imputado, se le comunicará detalladamente el hecho objeto de imputación, hechos precisos, elementos de convicción y de pruebas existentes. Asimismo, el artículo 336 del citado cuerpo normativo, ahora sí, respecto a la etapa de la formalización y continuación de la investigación preparatoria, porque el primer artículo que he citado tiene que ver con las diligencias preliminares, este segundo ya va con la formalización y la continuación de la investigación preparatoria propiamente dicha, señala en su numeral primero lo siguiente: si de la denuncia, del informe policial o de las diligencias preliminares que realizó aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, indicios reveladores de la existencia de un delito. Señora magistrada, usted habrá podido observar que de estos dos artículos convergen algo importante, que debe existir dos requisitos o dos exigencias que debe cumplir el fiscal. Un hecho concreto, es decir, circunstanciado en tiempo y en espacio, pero además de ello debe indicar qué indicios reveladores existen en cuanto al delito. ¿Qué quiere decir ello? Que debe existir elementos de convicción en los cuales se apoye ese hecho. Y es acá, señora magistrada, en donde Fiscalía ha inobservado ello, ha incumplido su deber con el principio de intervención judicial. Ello en relación a lo siguiente. Usted podrá observar en la disposición número 11, señora juez de investigación preparatoria, que es objeto de cuestionamiento por la defensa, que en la página 4 y 5, en el considerando 2.3, titulado de la ampliación de la formalización de la investigación preparatoria por el delito de lavado de activos, para poder observar un listado de 4 allanamientos de bienes inmuebles. Si uno lee el desarrollo de la descripción de estos 4 allanamientos, usted podrá observar que ninguno de estos allanamientos tiene que ver con el señor Martín Prado Torres, ni tampoco con la empresa constructora Prado Torres. De estos 4 allanamientos a bienes inmuebles, estos tienen que ver con los investigados: Carlos Eugenio García Alcázar, Rafael Álvarez Cueto, Carlos Méndez Solórzano y Jaime Soto Alcántara. ¿Qué se incauta en estos 4 bienes inmuebles? Se incautan, pues, tarjetas de presentación, fotografías familiares, también tarjetas de presentación respecto del señor Rafael Álvarez Cueto, y contratos también de prestación de servicios. Pero en ninguna parte de la disposición fiscal se hace referencia a aquellos indicios respecto de los actos de investigación, a aquellos elementos de convicción que primero acredite la sospecha inicial, o pongámonos en el grado de desarrollo intelectual en el cual se fundamenta el fiscal, ya sea una sospecha inicial o una sospecha fundada. Pero no se hace mención alguna, señora magistrada, de los indicios reveladores del delito, o en todo caso, la base indiciaria que permita vincular al señor Martín Prado Torres con los supuestos actos de conversión y de transferencia. Esta omisión por parte de la Fiscalía, señorita juez de garantías, de informarnos, de comunicarnos cuál sería el listado de los elementos de convicción que permita razonablemente sostener en una inferencia fáctica la existencia de estos supuestos actos de conversión y transferencias vinculadas al señor Martín Prado Torres, en este caso no lo establece, poniéndonos en un estado de indefensión, porque la única forma en que la defensa pueda contraponer estos elementos propuestos por la Fiscalía es que los dé a conocer, caso que no corresponde, caso que no ha sido advertido. Señorita juez de garantías, la defensa no pretende cuestionar la capacidad probatoria de los elementos de convicción. Lo que pretende la defensa es que la Fiscalía nos precise cuáles son aquellas evidencias que sustentan esta nueva imputación, y no lo ha hecho, como ya mencioné. Incluso, señorita jueza de garantías, puedo citar a la casación número 814-2015 del 19 de octubre del 2017, emitida por la primera Sala Penal Transitoria, donde establece lo siguiente:
debe puntualizarse con respecto a la imputación necesaria, que esta debe ser entendida como la exigencia de un relato detallado y preciso de los hechos con relevancia penal que se atribuyen a una persona a la que el titular de la acción penal le comunique la acción punible, que la atribuya detallando su relación histórica e indicando la circunstancia de modo, tiempo y lugar, así como los elementos de convicción existentes. Señorita juez de garantía, ¿de qué nos sirve pues solicitar y exigir a Fiscalía que nos precise un hecho en sus coordenadas de tiempo y espacio si desconocemos cuáles son los elementos de convicción que sustenta esta nueva imputación por lavado de activos? ¿Cuáles son los elementos de convicción por los cuales Fiscalía ha llegado a la conclusión de que el señor Martín Prado Torres ha realizado estos supuestos actos de conversión o de transferencia? No nos dice nada Fiscalía en su disposición fiscal número 11, la cual es objeto de cuestionamiento. Señorita magistrada, estos son los argumentos por los cuales la defensa técnica solicita se declare fundada la presente solicitud de tutela de derechos. Por consiguiente, se requiere, reiteramos, se requiere a Fiscalía nos precise cuál es la base indiciaria para sustentar o justificar esta nueva imputación por el delito de lavado de activos en contra de nuestro patrocinado Martín Prado Torres. Muchas gracias, señorita abogada. Fiscalía, sus argumentos, por favor. Muchas gracias, señorita juez. El Ministerio Público es consciente y es de recibido lo señalado por la defensa técnica en el sentido de que la atribución de una conducta que se reprocha como delictiva presupone la verificación de un relato o suceso histórico, la verificación de indicios concurrentes y, obviamente, también la calificación jurídica. En efecto, el Ministerio Público, mediante disposición número 11, amplió cargos penales por el delito de lavado de activos en contra del señor Martín Prado Torres y peritó los indicios y elementos de convicción plasmados en la disposición número 5 de formalización de investigación preparatoria. Ahora bien, en la aludida disposición número 11 sí se hizo mención a qué elementos de convicción sustentaron la ampliación de cargos penales por el delito de lavado de activos. Se hizo mención además a información obtenida de allanamientos, información proveniente de entidades financieras en el marco de la medida limitativa referida al levantamiento de secreto bancario a un correo electrónico, entre otros. Esto fue lo que nos llevó en su momento a ampliar cargos penales por el delito de lavado de activos. A ello hay que indicar lo siguiente, magistrada. El Ministerio Público ha emitido la disposición número 15 de fecha 22 de mayo, la que se ha presentado a su despacho como ordena la norma procesal penal y al que se ha tramitado el trámite documentario para la notificación debida a los sujetos procesales. En esta disposición estamos abordando 5 tópicos. Señora fiscal, disculpe que la interrumpe. Dice que usted ha tramitado una disposición número 15 de fecha 22 de mayo del 2021, del 2021 presentada al órgano jurisdiccional. En efecto, este documento ha sido presentado el 22 de mayo a horas del 8:45 am. Especialista de audiencias, por favor, verificar la presentación de este escrito. Continúe, señorita fiscal. Muy bien, muchas gracias. Estaba refiriendo a esta disposición número 15, en donde Fiscalía, en donde Ministerio Público, hemos abordado básicamente 5 tópicos. Ahora bien, el primero relacionado a la precisión de cargos penales respecto del imputado Martín Prado Torres, conforme su despacho lo dispuso. Se trató en la disposición en mención que el delito de lavado de activos es un delito fin de la aparente organización delictiva denominada el club. Ahora bien, otro marco de precisión es las obras a las que hace mención y que ampara o viabilizan la ampliación de cargos penales por el delito de lavado de activos, siempre respetando el marco temporal que va desde el año 2012 hacia el año 2014. El tercer tópico, por su parte, alude a la ampliación de cargos en contra de Carlos Mendo y Jaime Soto. Y finalmente, por último, tenemos el quinto tópico,
que alude a la indicación de qué otros indicios nos ha llevado a Fiscalía, Ministerio Público, a formular cargos penales por el delito de lavado de activos. Ahora bien, esto está detallado en la disposición en mención. Incluso nos atrevemos a decir que operaría una sustracción de la materia, porque lo que peticiona la defensa técnica es que le indiquemos qué indicios sustenta la ampliación por el delito de lavado de activos. Y ya lo hemos hecho con esta disposición o con la disposición que he expuesto precedentemente, señorita magistrada. Lo que es cierto, señorita fiscal, es que la disposición ha sido presentada recién el día de hoy a las 8:45 de la mañana, razón por la cual, previo a correr traslado a las abogadas de la defensa a través de las especialistas de audiencia, ya se ha indicado que debe ese escrito estar presentado. Se ha traído a esta sala de audiencias. Vamos a suspender, recomendando a la Fiscalía que en lo sucesivo, cuando tenga que presentar documentación de este tipo, lo realice con la antelación debida, pues para poder poner en conocimiento luego a la defensa. ¿Alguna oposición a que se suspenda para verificar este escrito pertinente, Fiscalía? Tendremos en cuenta la recomendación, señorita magistrada, y por nuestra parte no presentamos alguna oposición. ¿Abogadas de la defensa? Ninguna, señorita magistrada. Bien, siendo esto así, vamos a suspender por breve término y muchas gracias. Siendo las 6:28 de la tarde, reanudamos la presente audiencia virtual, dejando constancia que durante la primera suspensión, la especialista de audiencias dio cuenta de la presentación del escrito, el cual hace referencia el representante del Ministerio Público, esto es la disposición número 15, la cual fue proporcionada a las abogadas de la defensa, para que puedan cumplir así con acceder al traslado respecto de lo señalado por el señor fiscal. Señorita abogada. Continúe, por favor. Gracias por el cede de la palabra. Señorita juez, habiendo recién tomado conocimiento de esta disposición fiscal número 15, debo resaltar lo siguiente. En principio, señorita juez de garantías, la defensa técnica del ciudadano Martín Prado Torres, en su momento solicitamos tutela de derechos por relación a la imputación necesaria y esta estaba dividida en dos partes. Por un lado, solicitamos que se nos precise cuál es el marco fáctico de los supuestos actos de conversión y transferencia que estaba constituido por 5 puntos. Y el último punto, como segunda parte, era la solicitud respecto de la precisión de la evidencia. Esta última muy distinta de la primera. Entonces, usted en su momento nos declaró fundada nuestra solicitud de tutela de derechos respecto en la primera parte y respecto de los primeros 5 puntos que solo y únicamente tienen que ver con la precisión del marco fáctico, más no de la precisión de la evidencia, que es lo que resalta, ¿no? Evidentemente en la disposición. Fiscalía, haciendo cumplimiento de su resolución que declara fundada nuestra solicitud respecto a la precisión del marco fáctico, correcto, ¿no? Eso hay que resaltarlo, hay que aclararlo. Sin embargo, además, en dicha disposición fiscal, lo que ha hecho Fiscalía, además, es ampliar cargos penales contra 2 personas más. Ojo, esto hay que tenerlo en cuenta y los voy a mencionar. Contra el señor Carlos Mendo Solórzano y también contra el señor Jaime Soto Alcántara. Esta ampliación de estos nuevos cargos contra estas 2 personas no fue objeto de pronunciamiento por parte de su despacho, sino únicamente la precisión del marco fáctico. Segundo, cuando Fiscalía en su disposición fiscal hace referencia a indicios que sustentan la ampliación de cargos penales por delitos de lavado de activos. En ninguna parte de ella, señorita juez, menciona o hace referencia a los elementos de convicción que tengan relación con el señor Martín Prado Torres. Y no lo podría haber hecho por una sencilla razón y una simple razón, porque ese extremo usted lo declaró inadmisible. Nosotros apelamos y en la sala nos dieron la razón y por eso es que ahora nosotros estamos discutiendo aquí el fondo de este asunto. Entonces, en resumen,
esta disposición fiscal no se satisface lo que la defensa viene solicitando, que es la precisión de evidencia respecto de los actos, ¿no?, de conversión o de transferencia atribuidos al señor Martín Prado Torres, sino únicamente se ha hecho cumplimiento a su resolución respecto de extremos que nos declara fundada nuestra tutela con relación a la precisión del marco fáctico. En consecuencia, consideramos que no se nos satisface de ninguna manera la garantía de imputación necesaria con relación a nuestro pedido, ¿no?, de precisión de evidencia, señora magistrada. Para cerrar la idea, señorita abogada, usted me señala que de esa disposición no existe planteamiento de evidencia respecto del investigado Prado Torres. Correcto, y por una razón, porque lo que está haciendo Fiscalía con esta disposición es responder o darle cumplimiento a su resolución, y su resolución únicamente le exige que le precise el marco fáctico, pero no la evidencia, porque ese extremo se nos declaró inadmisible ya. Muchas gracias, señorita abogada. Fiscalía, continúe, por favor. Claro que sí. No solamente estamos dando cumplimiento a lo dispuesto por su despacho en el trámite de este incidente. Si se verifica la parte introductoria a esta disposición, se hace mención, pues, al desarrollo de los actos de investigación practicados al requerimiento, puesto de manifiesto por su despacho en el trámite de este incidente. Por eso que nosotros, en un extremo, hemos precisado el marco de imputación respecto al señor Martín Prado Torres. El Ministerio Público tiene la prerrogativa de formular cargos penales y por eso es que se ha hecho esto respecto a los señores Carlos Mendo y Jaime Soto. Y también se ha señalado qué indicios nos llevan a formular cargos penales por el delito de lavado de activos. Ahora, se ha indicado en esta disposición, instando a su requerimiento, que estamos ante una organización aparentemente delictiva cuyo delito fin sería el de lavado de activos, de manera tal que los elementos de convicción deben ser valorados de manera holística y no de manera separada, como ha habido oportunidad que su despacho lo mencione. Entonces, el Ministerio Público tiene y se ha indicado qué indicios nos llevan a formular los cargos penales por el delito de lavado de activos de todos los implicados en la presente investigación, es decir, del señor Martín Prado Torres y de Carlos Mendo y Jaime Soto. Muy bien. Señoritas abogadas, ¿tienen algo más que precisar? Sí, señora magistrada. Solo para terminar, lo que manifiesta la fiscal respecto a la parte introductoria, lo que en realidad lo único que ha hecho es reproducir los cuadros, es reproducir la precisión de las obras licitadas que ha sido ya contenidas en la disposición número 5, que es la formalización y continuación de la investigación preparatoria. ¿Eso qué quiere decir? Lo ha reproducido en esta disposición, pero eso no está en cuestionamiento. Lo que está en cuestionamiento es que se señala, es lo que señala la fiscal, que se habría cumplido con respecto a la precisión de los indicios. Señora magistrada, son 14 imputados por lavado de activos y ya la fiscal lo mencionó. Lo acaba de señalar, que ha hecho la precisión, pero respecto del señor Martín no se lee ninguna línea. Lo que debió haber hecho es haber precisado, ¿no?, los elementos de convicción que vinculen específica y concretamente al señor Martín Prado Torres. Y bueno, en esta disposición no advertimos aquello. Es todo. Bien, bien. Señorita fiscal, ¿algo más que quiera precisar? No, señorita juez, es todo. Considerando ello así, siendo las 7:34, atendiendo de que la disposición antes mencionada fue presentada en el expediente número 0, esta es el principal para la prevención del mismo, se procederá a emitir el auto que corresponde vía despacho. Se cierra la presente audiencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.